de Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los comentarios estarán a cargo de Pedro Les, director de Políticas Públicas de Google para América Latina, Magali Robalino, representante de UNESCO en el Perú, Elizabeth Salazar, periodista de investigación de Ojo Público, y este panel estará moderado por Michel Camilleri, director del Programa de Estado de Derecho de Diálogo Interamericano. Muy bien, entonces queda esta conferencia magistral bajo la moderación de Michel Camilleri. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Michael Camilleri, pero no es la primera vez que cambian el nombre. Trabajo, como se ha dicho, en el Diálogo Interamericano, un centro de lanzamiento en Washington. Es un placer realmente estar acá y poder coespeciar este evento con Democracia Digital, Google, Red Lat, la Fundación Konrad Adenauer, Internet Society del Perú. Quiero reconocer especialmente a nuestros socios, Elaine Ford de Democracia Digital, a Lou Lennis de Google y a mi colega Ben Raderstorff. Para esta primera sesión sobre democracia en Internet estamos muy privilegiados de contar con la participación de un excelente panel de distintos sectores y perspectivas. Edison Lanza es relator especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pedro Les es director de políticas públicas para América Latina de una pequeña empresa de Internet que se llama Google. Si no la conocen, la pueden googlear. Magali Robalino es representante de UNESCO en el Perú. Y Elizabeth Salazar es periodista de investigación del medio digital Ojo Público. Vamos a comenzar esta sesión con una presentación del relator Edison Lanza sobre democracia en Internet y luego seguiremos con una discusión con nuestro excelente panel de expertos y expertas. Edison, bienvenido. Un gran placer, como siempre, estar contigo. Conocemos el gran trabajo de la relatoría en estos temas y no hay mejor manera de arrancar la discusión que escuchando tu perspectiva al respecto. Adelante, por favor. Muy bien, bueno, gracias Michael y buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que es impresionante desde acá arriba el marco público que hay. Me consta que los organizadores, las organizaciones que auspician, están todas aquí, no voy a nombrar para ahorrar tiempo, pero muy apreciado el trabajo que hacen. Pero me consta, porque hace más de un mes que estamos trabajando en esto, que no fueron oportunistas ni aprovecharon el momento de que estás aconteciendo a nivel de Internet y las discusiones que se están dando, sino que lo habíamos previsto ya como un tema que es crecientemente prioritario e importante, ¿no? Ayer, mientras preparaba algunas de estas palabras, veía una imagen muy fuerte en los medios, en la televisión, en los viejos medios, y era nada menos que Mark Zuckerberg declarando ante el Senado de Estados Unidos, y la verdad es que simbólicamente, más allá de los contenidos que van a dar para hablar durante varias semanas, me parecía increíble. Nosotros preparando esto, el Congreso del país tal vez más poderoso del mundo, acribillando preguntas a quien, el ministro de la red social a nivel global más grande del mundo. Entonces, quiero empezar con algunas cosas. La primera de ellas bastante obvia, pero me parece importante. El congresista decía cómo abordamos este tema, y cuando surgen estos desafíos que se han mencionado y vamos a seguir mencionando en la tarde de hoy, la primera recomendación es no salir corriendo a hacer una regulación que destruya todo. Cuando tenemos en mi país decimos, estamos bañando un bebé y ahí el agua se ensució, no tenemos el agua con el bebé adentro. Tengamos cuidado con ese tipo de reacción. Entonces, desde el sistema interamericano, recordar que la función de la libertad de expresión en la sociedad democrática es un elemento fundamental de la democracia. Así está en la Carta Democrática, en la propia Convención Americana de Derechos Humanos y demás,
y obviamente es necesaria para el autogobierno del pueblo, para la deliberación pública, la deliberación pública robusta, para facilitar la actividad de los medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales, que son los vehículos por los cuales se informa las fuentes de información de la población, pero también son el escenario del foro público, el foro de debate público, fundamentales para el escrutinio del ejercicio del poder, del combate a la corrupción. En el evento anterior versaba sobre esto, y también para el ejercer el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, además de que Internet en sí mismo también es clave para el goce de todos los demás derechos humanos, pero hoy estamos hablando de libertad de expresión. Lo segundo, y esto los relatores de libertad de expresión, tanto de la OEA como de Naciones Unidas, África y Europa, hemos coincidido, que Internet es un espacio, privilegiado para ejercer la libertad de expresión por parte de todas las personas, y la idea de cumplir con ese mandato de la universalidad que tiene el derecho a la libertad de expresión. Y digamos la verdad, 20 años atrás, si bien la Declaración Universal y la Declaración Americana del año 48 establecen que la libertad de expresión es un derecho universal, los que ejercían ese derecho era una élite privilegiada, no sé si alcanzaba el 1% de la población, periodistas, dirigentes políticos, funcionarios públicos, funcionarios electivos, algunos expertos y algunos líderes sociales, y punto, por ahí terminaba esto, ¿no? Y hoy tenemos una discusión, una conversación con casi 3.000 millones de personas conectadas. Entonces, claro que esto iba a generar un momento de caos y de desafíos y de temores con el medio, ¿no? Y siempre hay que recordar a McLuhan cuando decía, ¿no? El mensaje es el medio, ¿no? Estamos ante un caos de mensajes que tiene que ver con el tipo de medio que es Internet, que es distinto a la televisión, a la radio y sobre todo al primero de los medios disruptivos, que es Gutenberg. Gutenberg fue su inventor, que es la imprenta, y que también, si uno recuerda, en aquel momento generó nada menos que tal vez el fin del poder de la iglesia, el fin del poder de quienes detestaban en forma absoluta los cuadernos copiados a mano que eran el medio de comunicación. O sea, la multiplicación que generó eso, y la ilustración y todo lo demás que vino. Entonces estamos montados nada menos que en eso, digo, para tenerlo como perspectiva, ¿no? Y decir también que desde el punto de vista de los organismos internacionales, seguramente de la sociedad civil y también de muchos actores políticos y de algunos estados, no de todos, o no de todos los gobiernos, mejor dicho, el aspecto que más nos importa cuidar en Internet es esa circulación de información, de ideas y opiniones. No es que vamos a hablar únicamente de las redes sociales, de las plataformas, de los problemas que pueden generar las fake news y demás, sino que el objetivo principal de Internet es, en forma descentralizada, facilitar la circulación de información, ideas y opiniones de todo tipo, aumentar la diversidad, aumentar las voces y el pluralismo, que al final de cuentas es la base fundamental de la democracia. Entonces, son esos los principios y las ideas que tenemos que cuidar. Lo segundo es que, cuando emergen estos asuntos, estas discusiones tan importantes por las coyunturas de problemas como la fake news o este escándalo con Cambridge Analytica o en fin, otros que han surgido a lo largo de estos años, tendemos a pensar que no hay ninguna regulación, no hay ningún principio, estamos en un mar que no nos permite dejarnos de ningún lado. Y recordar que sí, el derecho internacional de los derechos humanos, yo creo que desde hace 12, 14 años esta parte, cuando las primeras declaraciones a Naciones Unidas y por parte de los relatores establecieron que Internet es un espacio privilegiado y que las garantías para ejercer la libertad de expresión tienen que ser o valen igual en el espacio offline que en el espacio online. Algunas primeras declaraciones bastante sencillas en aquella época, pero desde allá hasta aquí se han desarrollado una serie de principios básicos sobre el ejercicio, sobre cómo garantizar la libertad de expresión, la diversidad, el pluralismo, todo esto en Internet, y de hecho muchos países han legislado en base a estos principios.
Entonces no es que no hay ningún tipo de regulación, no es que no hay ningún tipo de marco jurídico internacional y nacional. Por lo tanto, lo voy a recordar brevemente, pero un principio fundamental es el acceso universal a Internet. Si hay casi la mitad de la población conectada y la otra mitad desconectada, sobran las palabras para describir el alcance de la brecha en materia de conocimiento, de acceso a la educación, de acceso a bienes básicos que hoy permite Internet. Entonces, ese es un principio fundamental que genera obligaciones para los Estados a nivel nacional. El segundo es el principio de no discriminación histórico aplicado a Internet. Y esto dio origen al principio de neutralidad de la red, que hoy es mucho más complejo y no lo voy a poder explicar, pero que tiene que ver con que, digamos, nadie tenga, ni los actores estatales ni los actores privados, la capacidad de bloquear contenidos, privilegiar unos contenidos sobre otros y mantener esa estructura que algunos expertos en Internet han descrito como que la Internet es una red pobre, en definitiva, que digamos que no distingue entre el mensaje, el contenido, la plataforma, la aplicación, etcétera, etcétera, y todo puede circular y la inteligencia está en las puntas, y que quienes suben, bajan contenidos y aprovechan no solo para la libertad de expresión, obviamente para hacer negocios, para generar aplicaciones, una cantidad de otras aplicaciones que tiene Internet. La tercera es, y eso siempre lo hemos dicho los relatores para la libertad de expresión, pese a que algunos eventos actuales parecen sorprender al mundo, y es la vigencia del derecho a la privacidad. O sea, no se puede, el hecho de Internet y las redes sociales y demás, no pueden derogar un derecho fundamental como el derecho a la privacidad. Sin privacidad, esto es, sin un espacio de privacidad adecuado, no se pueden ejercer las libertades fundamentales. De esto los totalitarismos nos han enseñado mucho, y por lo tanto creo que es un principio fundamental a cuidar, el de la privacidad en Internet. Obviamente, la privacidad es un derecho que también tiene límites y que ha cambiado y muta de acuerdo a las épocas, tiene que ver con una cantidad de consideraciones, pero no derogarlo, no decir, bueno, almaceno información y hago lo que quiero con la información de la gente, no importa, ¿no? Eso es un principio también muy importante. El otro es el de pluralismo, y es el de aumentar las voces y no disminuirlas. Y tal vez acá hemos discutido poco de los temas de concentración en Internet, porque, y yo lo he sostenido durante mucho tiempo, mientras exista principio de neutralidad de la red, el ecosistema de Internet va a ser diverso. Pero hay que decirlo también, cuando una empresa tiene 2.000 millones de personas conectadas y tal vez sea la red social más predominante sin duda, hay que hacerse alguna pregunta sobre los límites o no que debe tener esa concentración, si esa concentración es saludable o se convierte en una amenaza para la democracia y es indebida. Y finalmente algunas aplicaciones concretas de estos principios. Por ejemplo, el régimen jurídico que tiene que aplicarse a los intermediarios. Sí, los intermediarios son los que nos permiten hoy acceder a información, buscar, compartir, etcétera, ¿no? Y obviamente aquí está Google, que es el buscador más importante y que es uno de los intermediarios en cómo buscamos y accedemos a información, pero están las redes sociales, están también los foros, están los medios, están en fin, la mensajería. Hoy circula información por todos esos lugares que subimos todos nosotros. Digo, suben los buenos y los malos, porque los malos tampoco se iban a perder de la red, que nos creíamos, ¿no? Entonces, el principio del marco jurídico tiene que ver con que no se le aplique un tipo de responsabilidad objetiva a los intermediarios, porque en definitiva aquí podemos empezar a destrozar la red, porque la verdad es que si el intermediario es responsable por lo que dice cada uno en la red, bueno, hoy estarían seguramente en serios problemas, y por lo tanto el principio es que no tienen responsabilidad por los mensajes de terceros que circulan en sus plataformas, salvo que hayan sido advertidos por una orden judicial o por algún sistema de notificación que prevea el debido proceso, y ante una notificación de bajar un contenido no lo hayan hecho, ¿verdad? Ahí sí nacería una responsabilidad, ¿no? Y luego, bueno, hay una cantidad de asuntos que hoy están surgiendo y que tienen que ver, ahora lo vamos a ver, con los desafíos y las amenazas
también, no solo para la democracia, sino también para la circulación de información y también, por qué no decirlo, para los intermediarios, como lo que se ha denominado el llamado derecho al olvido. Bueno, y es como que llevar la privacidad al extremo de decir, por el hecho de que me mencionen en Internet, yo tengo derecho a que se me borre los acontecimientos o las noticias o las informaciones que ahí circulan y que me afectan en mi reputación o en mi honor. Y eso sí que es complicado y es peligroso, porque bueno, la verdad es que ya no vamos a ir a la biblioteca central a buscar diario por diario a ver qué decía sobre el candidato tal o cual una nota que quedó perdida, sino que lo vamos a buscar en los buscadores, en las redes sociales, y los periodistas la van a hacer circular a través de la información que publican en formato digital. Y luego, bueno, no me va a dar tiempo hoy, pero también el vínculo entre libertad de expresión y propiedad intelectual en Internet es un tema complejo. Los temas que tienen que ver con el llamado zero rating, y esto es los planes que algunas empresas han puesto en marcha para conectar a los que faltan, pero cuando esos planes tienen que ver con la posibilidad de dar acceso a las personas a determinada cantidad de plataformas o a determinada cantidad de Internet, no a toda la Internet, o favorecerla con datos gratis para ingresar solo a algunas de estas plataformas, lo cual a mi juicio generaría una mayor concentración en algunas de estas plataformas, pero bueno, podríamos hablar de cada una de ellas un seminario. Entonces, creo que también hay que mencionar, y obviamente, los desafíos y las amenazas crecientes. Coincido con el panel anterior de que hoy digamos, el estado de ánimo, la sensibilidad cambió respecto a Internet. Hace 5 años todos pensábamos que, bueno, por fin habíamos encontrado el camino hacia una democracia mayor, hacia respeto a los derechos humanos, hacia el ejercicio de las libertades de forma plena a través de Internet, y sin embargo hoy, si hacemos una encuesta, creo que Internet capaz que nos sale ganando en esta encuesta. Entonces hay que asumir esto para que esto no se vuelva un problema mayor. ¿Cuáles son los desafíos que identificamos en el trabajo de la relatoría? Bueno, la vigilancia, por ejemplo, en Internet es una injerencia ilegítima muchas veces en la vida privada de las personas. Su ejercicio ilegítimo y masivo puede afectar tanto la libertad de expresión como el debido proceso y el acceso a la información. Hemos identificado que muchos gobiernos adquieren sistemas de vigilancia y los utilizan de modo ilegal, sin un control judicial, un control parlamentario, sin transparencia. Digamos, muchas veces nos enteramos de que un gobierno compró un malware, un software espía, etcétera, cuando ya se hizo el daño, cuando alguien descubre que está infectado en su celular. Y esto, digamos, también la vigilancia puede ser privada en este mundo. Entonces, ahí creo que hay un desafío importante. Obviamente, desde el punto de vista de los defensores de derechos humanos y los periodistas, es un mecanismo muy ofensivo, porque, bueno, se vulnera el derecho a mantener la reserva de las fuentes periodísticas, las cooperaciones que hay en la sociedad civil a nivel nacional e internacional, que ha permitido logros enormes en materia de democracia y de investigación periodística. Luego tenemos el fenómeno del terrorismo y la lucha contra la delincuencia organizada, que obviamente utiliza Internet también para sus fines. Hay una reacción muchas veces de establecer una serie de figuras penales para prevenir el uso indebido de Internet, etcétera, que si no se construyen de acuerdo a los estándares del derecho internacional, que ahora brevemente me voy a referir para establecer cualquier limitación a la libertad de expresión, pueden ser o terminar siendo un arma para justamente encarcelar o penalizar personas que hacen un uso legítimo del derecho a la protesta en Internet, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a comunicarse, ¿no? Es decir, recién veía hace poco un proyecto de ley en un país de aquí de la región, que es un país democrático, y que decía, bueno, amenazar contra la seguridad del Estado y del gobierno en Internet hay que penalizar, será sancionado con, no sé, 10 años de prisión. Bueno, ¿qué es amenazar de cualquier modo la seguridad del Estado, etcétera? Es una figura tan amplia, tan vaga, tan ambigua, que, en fin, una protesta fuerte o alguien que diga algo que al gobierno no le guste podría ser amenazado. Entonces, creo que hay que ser ahí también muy cuidadosos. En tercer lugar, me gustaría mencionar como riesgo todo el enorme tema de la remoción o desindexación de contenidos por parte de los intermediarios, que muchas veces, hay que decir,
decirlo, es por iniciativas de los estados que le obligan a bajar contenidos, o también a veces como consecuencia, bueno, obviamente de una orden judicial, que eso sería legítimo, lo cual habla también de la importancia creciente del Poder Judicial en dirimir los conflictos en Internet, que tienen que estar preparados para eso, pero también, digamos, cuando los intermediarios aplican, digamos, términos de servicios, condiciones, que no están alineadas con los estándares internacionales de libertad de expresión y que esto puede generar que estén bajando contenidos que deberían estar circulando, estén suprimiendo contenidos que deberían estar circulando, ¿no? Entonces, este es un tema complejo. Para dar un ejemplo, una ley alemana que se aprobó el año pasado y que obliga a los intermediarios, con la mera notificación en particular de una organización de que hay un contenido que es discriminatorio, ¿verdad? El intermediario tiene que bajar los contenidos. Y las cifras indican que Google tuvo que bajar ya como 1,5 millones de contenidos por esa vía, porque claro, si a una empresa privada el Estado le dice todo lo que sea una amenaza, todo lo que sea fuerte, todo lo que usted bájelo, el intermediario se va a ahorrar los juicios y lo va a bajar, ¿no? El incentivo es más para bajar contenidos que para dar luchas judiciales para que permanezcan esos contenidos. Lo pongo como un ejemplo, digamos, de una buena intención, una ley con una muy buena intención, pero que convierte a los intermediarios en gatekeepers, ¿no? De los que deciden qué circula y qué no circula. Y del mismo modo también ha habido críticas algunas de organizaciones que dicen, bueno, los términos y condiciones de los intermediarios a veces son tan amplios y vagos que no sabemos qué están bajando de Internet, ¿no? Y la verdad es que ayer me intranquilizó alguna respuesta de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, cuando le preguntaban a los senadores, le decían, no, vamos a bajar sí más contenido, sobre odio, sobre esto, sobre aquello, sobre lo otro. Entonces, siendo la plataforma que es, los números que tiene, me parece que, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional, nos importa la circulación de información, no tanto el debate sobre la empresa, sí o no, sino la circulación de información que no se restrinja. Y por lo tanto creo que ahí hay un tema también para el presente y el futuro que debe ser importante. Y ya que estoy en esto, bueno, lo menciono luego, porque desde el derecho internacional los sujetos obligados son los estados, pero en Internet el rol del sector privado hoy es enorme y por lo tanto hay una nueva dimensión que estamos empezando a ver. ¿Cuáles son las obligaciones de los privados frente al derecho internacional, frente al derecho internacional de los derechos humanos? Hay una primera resolución de Naciones Unidas que establece que obviamente el sector privado y sobre todo aquel que tiene alto impacto tiene que respetar los derechos humanos al igual que los estados, y que los estados tienen que darle enforcement a ese mandato, pero la verdad es que no tenemos muchos mecanismos para asegurar esto o para monitorear este tema. La circulación de información falsa de modo deliberado a través del fenómeno de fake news y de las redes sociales también es un fenómeno que preocupa. ¿Por qué? Porque obviamente afecta a la deliberación pública, a la democracia, a la toma de decisión por parte de las personas, nada menos que el momento central de la democracia, que es el voto. Y por lo tanto también tenemos que, digamos, no solo condenar esto, sino que buscar soluciones para esto, ¿no? Y acá también vuelvo a hacer una pequeña distinción, porque muchas veces desde el poder se habla de que los medios difunden noticias falsas para hacer un uso perverso del término y desacreditar a los medios frente a la población, por lo cual hay un doble efecto perverso en estos temas, ¿no? Y decir que, bueno, también en una democracia hay que tener claro de nuevo que no toda noticia falsa o no toda noticia imprecisa o no rigurosa debe estar sancionada o debe ser sancionada, porque bueno, muchas veces los que ocultan información, obviamente, y los que buscan información no encuentran esa información completa, y la historia del periodismo también tiene muchos casos de información que puede ser inexacta, pero que por el solo hecho de ser inexacta no hay que criminalizar a ese periodista, sino que hay el deber de rectificar, siempre estábamos pensando en la deliberación pública que hoy está siendo afectada. Finalmente, y cierro con esto, ¿cuáles son las propuestas o algunas recomendaciones básicas para afrontar estos fenómenos? Primero, revitalizar los espacios multi-stakeholder. Creo que en los años previos, sobre todo en los 15 primeros años de Internet, se crearon grandes foros con participación de los estados, de la industria de Internet,
de la sociedad civil, de los organismos internacionales, etcétera. Y la verdad que yo he ido a unos cuantos, en las últimas 2 o 3 ediciones ha decaído mucho la discusión en ese foro y el impacto de esos foros. No digo que sea culpa de nadie, muchas veces porque los estados en algún momento dijeron, bueno, nosotros somos los que mandamos y no vamos a escuchar ni a la industria, ni a la sociedad civil, etcétera. Y otras veces porque estamos en momentos de desencanto con la democracia y con lo que pasa a nivel mundial. Pero me parece que el fenómeno es tan grande y tan importante que nadie solo, no lo puede resolver nadie, digamos, por su propia fuerza, ¿no? Entonces creo que ahí hay que revitalizar esos espacios. Segundo es que cuando pensemos en regulaciones y discutamos regulaciones, primero yo creo que es difícil regular todo en Internet, porque es un animal, me parece medio grande. Entonces, cuando seguramente se van a ir dando discusiones tema a tema, como ya se han dado en algunos casos, y en ese sentido, cada vez que se discuta eso, 2 recomendaciones. Primero, recordar que el derecho internacional tiene un test de 3 partes, en el caso de la Convención Americana establecido en el 13.2, que establece cómo se debe aprobar, discutir y aprobar por parte de los congresos, pero también cuando lo aplican los operadores, tanto administrativos como judiciales, un test de 3 pasos que se debe establecer cada vez que se va a establecer una restricción legítima a la libertad de expresión. Esto es, la seguridad nacional es una restricción legítima. Entonces, si vamos a dictar una ley que va a, digamos, restringir la libertad de expresión en Internet para, digamos, cumplir con la seguridad de la nación, bueno, tiene que pasar por ese test, que tiene que ver con estar establecida por una ley, digamos, tener por objeto un interés legítimo que está establecido en las propias convenciones, y finalmente un test de necesidad y proporcionalidad. Esto es, cuán necesaria es esta regulación y qué sanción proporcional le vamos a poner. Eso es muchísima literatura que hoy no voy a poder resumir, pero ese test va a ser muy útil cada vez que se establezca cualquier restricción. Y lo otro que hay que añadir, diría yo, como un paso paralelo, pero también muy importante, es la necesidad de que los operadores entiendan Internet. O sea, cualquier regulación debe tener en cuenta esa estructura y principios que son diferentes al de la televisión, al de la prensa escrita o al del teléfono, ¿no? Y esto no siempre es entendido, ¿no? Recuerdo el caso hace un par de años en Brasil, que un juez le pedía información a WhatsApp y bueno, en ese caso Facebook, pero en ese caso WhatsApp le decía, no, pero lo que pasa es que están encriptadas ahora las comunicaciones. Yo no sé lo que habló el presunto delincuente con el otro presunto delincuente. Y como no se la daba, dijo, bueno, apaguen todo WhatsApp en Brasil. O sea, eso es no entender cómo funciona, me parece, Internet. Y eso es para todos. Y termino, 3 minutos, perfecto, Michael. Una recomendación que tal vez debería haber sido la primera, y es que, digamos, aunque estemos ante una situación de crisis o de discusión en el ámbito soberano de los estados, del Poder Legislativo y el Congreso, no recurrir a cuestiones que ya la humanidad ha superado. La censura previa no es la solución para fake news. Censurar, bajar contenido a lo loco, me parece que no es la solución para la fake news. La sanción penal, estamos trabajando hace 300 años para eliminar la sanción penal contra expresiones, digamos, que ha sido utilizada en los casos en la región que hoy vimos de mañana de Venezuela, son un ejemplo claro para poner en prisión a opositores o personas críticas que dicen cosas que al gobierno no le gustan. No usemos otra vez ese expediente para tratar de combatir la fake news, por ejemplo, ¿no? Obviamente hay algo que hacer con la fake news y ahí hay responsabilidad de todos, ¿no? De los estados, de los intermediarios, de la sociedad civil. Yo creo que la sociedad en su conjunto puede resolver este problema, discutiéndolo, poniendo sistemas de chequeo, advirtiendo, flagueos, en fin, ahí pueden haber 50 soluciones, y hoy que la tecnología nos ayuda, usemos las soluciones que menos restringen a la libertad de expresión. Lo segundo es que hay también hoy una lucha contra el anonimato. ¿Sí? El anonimato es el principio de todos los males en Internet. Y acá también estamos en un problema, porque creo que el anonimato, en muchos países, sin anonimato, hoy habría más presos políticos de los que hay. Y esa es la historia también de la libertad de expresión. Y por lo tanto, hay que proteger el anonimato en Internet, salvo que a través del anonimato, obviamente, se deriven o se circulen discursos que no son protegidos por la libertad
libertad de expresión, y ahí en ese caso hay que identificar que hoy se puede hacer y sancionar. Y también, digamos, transformar mecanismos como la protección de las fuentes periodísticas, etcétera, ¿qué significan hoy en Internet? Y ahí los periodistas reclaman encriptación para sus comunicaciones y que los gobiernos no establezcan mecanismos para desencriptar esos mensajes, en fin. Hay una serie importante de cuestiones jurídicas y tecnológicas que van de la mano. A los actores privados pedirles que asuman un compromiso fuerte y del más alto nivel para prevenir actividades que causen impactos negativos en el entorno digital. La transparencia es fundamental, sobre todo cuando se trata de contenidos, cómo se bajan y cómo se manipulan o no los contenidos, cómo se gestionan, mejor dicho, los contenidos. Y también el debido proceso. Digamos, son tan importantes los actores de Internet que si van a bajar una información, bueno, debería haber algún mecanismo de notificación al afectado y que si quisiera apelar la persona pueda apelar, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cuestiones nuevas que las pensábamos siempre en función del Estado, pero hoy creo que también hay que pensarlo en función del sector privado. Y a su vez los Estados no requerir y no presionar a las entidades privadas para que interfieran de modo desproporcionado e innecesario en los derechos humanos y fomentar, obviamente, medidas técnicas para que protejan la libertad de expresión. Bueno, muchas gracias por la paciencia y el tiempo. Muchas gracias, Edel. Sí, me censuraron. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, es un excelente, como siempre, creo que has puesto un amplio, rico gama de temas sobre la mesa para la discusión. En efecto, creo que nadie aquí probablemente debataría el efecto democratizador que ha tenido Internet y cómo ha abierto canales de comunicación y las oportunidades de generar y compartir y dar contenidos para mucha gente, para muchas poblaciones tradicionalmente marginadas. Y eso es obviamente muy positivo. Sin ir muy lejos, podemos recordar las contribuciones del periodismo de investigación en línea y las manifestaciones públicas en los temas de anticorrupción, justamente que son el tema de esta cumbre. Al mismo tiempo, y eso también lo mencionaste, enfrentamos unos desafíos muy claros. Hemos visto últimamente que Internet también puede ser una herramienta poderosa para quienes quieren manipular la democracia. Y la etapa de inocencia de Internet quizás está terminando y ahora enfrentamos el desafío de ver cómo salvaguardar los inmensos beneficios de Internet para las sociedades democráticas, pero al mismo tiempo enfrentar y encontrar formas de mitigar los daños que provienen del abuso de esta herramienta. Así con eso encontramos en un contexto rico y urgente para esta discusión. Para seguir vamos a pedir a cada panelista unas observaciones breves iniciales de unos 5 minutos y luego seguir con la conversación y las preguntas. Pedro, quisiera comenzar contigo. En Google estos son dilemas literalmente de todos los días. Para ti, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las plataformas de Internet, sobre todo en marco de procesos electorales, y qué soluciones existen para enfrentar estos desafíos? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Michael. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. La verdad es que los desafíos son muy grandes, no son solamente los del momento actual, o sea que quizás hoy nos tienen a todos muy atentos, sino en los últimos 11 años que vengo trabajando en mi rol de encargado de políticas públicas de Google para América Latina. Me ha tocado enfrentar diferentes procesos electorales y ver la evolución de cuál ha sido la reacción
reacción de los estados, de las autoridades, de los partidos políticos frente al fenómeno de Internet. Siempre hemos estado trabajando en relación a cómo Internet puede ayudar a los procesos electorales. Al principio nos focalizamos mucho en ayudar a la gente a encontrar el lugar a donde votar. Era lo más básico era darle información. ¿Sí? Usamos Maps y poníamos información sobre los candidatos y de esa manera la gente podía tener más acceso a, por ejemplo, los lugares de votación. Luego se empezó a trabajar más ya a través de las campañas políticas, ¿no? O sea, y donde ahí encontramos una variedad de evoluciones en materia electoral, donde teníamos países que, no sé si las campañas políticas se daban de igual manera online que offline, pero por ejemplo en muchos países todavía de la región no se permite todavía la publicidad en Internet en procesos electorales. Brasil este año va a ser la primera vez que va a tener la posibilidad de utilizar campañas online en Internet. Hasta ahora no estaban permitidas. Entonces, otros países, por ejemplo, tienen una alta regulación en materia de pauta publicitaria, como pasa con México, donde hay un sistema mixto entre fondos públicos y privados, y donde, por ejemplo, Internet no recibía esos fondos públicos. Y hay otros países que directamente no hay una regulación y un vacío legal, entonces tampoco se sabe cómo avanzar. En materia específica electoral, o sea, nosotros creemos que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en capacitar a las autoridades electorales. O sea, las autoridades electorales tienen que tener las herramientas necesarias para entender el fenómeno de Internet y para ayudarnos a trabajar y evitar el abuso, porque a ver, no vamos a desconocer que los abusos hay. Nosotros hemos visto abusos en materia de Internet, en materia electoral desde hace mucho tiempo y los vamos combatiendo. O sea, hemos visto, por ejemplo, cómo se utilizaba, y esto ha sido referenciado en los reportes de la relotería hace ya varios años, cómo utilizar, por ejemplo, los sistemas de bajada de contenidos por propiedad intelectual para bajar videos que tengan que ver con cuestiones electorales o, por ejemplo, videos que mostraban lo que un candidato había prometido versus lo que había cumplido, ¿no? Y cómo se utilizaban hasta empresas terceras para canalizar estos pedidos de bajadas por temas de propiedad intelectual cuando realmente están afectando la libertad de expresión. Hemos visto cómo a veces se utilizaban cuestiones electorales para proteger a algún candidato acusado de corrupción o algún político que no era candidato acusado de corrupción. Y así hoy lo vemos también reflejado en diferentes ambientes, ¿no? Con los trolls, ¿sí? O sea, con el tema de la desinformación. Nosotros estamos diariamente trabajando en este tema para buscar herramientas, para trabajar con diferentes sectores para poder ayudar en este sentido. Uno de los temas claves, o sea, como hablé de la capacitación de las autoridades electorales, es la capacitación de la ciudadanía, ¿sí? O sea, en básicamente tener una educación digital para ayudar, o sea, la desinformación se combate con información. Enseñar a la gente cómo buscar, cómo chequear, ¿sí? Cómo poder vislumbrar y no solamente creer lo que recibe de un feed, sino poder tener un pensamiento crítico al respecto y tener las herramientas para acceder a ellos es fundamental para combatir la desinformación. A mí me gusta mucho usar el término noticias falsas o fake news, prefiero hablar de desinformación, porque y un poco en línea con lo que decía Edison, o sea, a veces hay información que puede no ser 100% correcta, pero no por eso es falsa o es malintencionada, ¿no? Este concepto que ha sido una gran protección del periodismo es la idea de evitar que exista la real malicia en materia de... O sea, tenemos que protegerlo. Nosotros venimos trabajando mucho con el periodismo también, para fomentar periodismo de calidad, y de hecho acabamos de hacer un anuncio que se llama el Google News Initiative, o la iniciativa de noticias de Google, que básicamente es un compromiso de invertir $300 millones en 3 años y medio para fomentar periodismo de calidad mediante diferentes capacitaciones, recursos, trabajo conjunto con medios para fomentar y lograr que también el periodismo consiga nuevos modelos de negocios sustentables adaptados a las nuevas tecnologías. Porque o sea, la disrupción pasó siempre, digamos, cuando nuevas tecnologías vienen y cambian un medio tradicional. Y el tema es cómo es la respuesta de esos medios tradicionales a adaptarse a estas nuevas realidades.
nosotros no queremos que nadie quede afuera, al contrario, queremos que haya cada vez más noticias y creemos que hay que trabajar con esos actores, también con la sociedad civil, o sea, y necesitamos ustedes. O sea, yo cuando hace un poquito más de 20 años dije que no quiero ser un abogado tradicional y me quiero dedicar a los temas de tecnología y contra internet, yo nunca pensé que iba a convertirme en un defensor acérrimo de la libertad de expresión y los derechos humanos, como me terminé convirtiendo por el trabajo que me implicó internet, digamos. O sea, y aquí es algo que es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años y muchos de los que están aquí hemos trabajado juntos en lograr proteger a internet del autoritarismo, de muchísimos ataques que vimos de diferentes posiciones que veían internet como una amenaza. ¿Por qué? Porque internet no hay que olvidar que tiene un doble efecto. Es un espejo y es una lupa. Es un espejo de nosotros como sociedad, pero también es una lupa porque magnifica mucho los efectos, ¿sí? Y obviamente yo entiendo que todos nosotros hoy capaz nos vemos sublevados y nos vemos conmocionados por las noticias de estas últimas semanas, ¿sí? Pero no nos dejemos llevar por un problema particular que pasó en una plataforma para decir que internet es malo, ¿sí? Porque necesitamos el apoyo de todos los actores, necesitamos sobre todo el apoyo de la sociedad civil también aquí. Por más de que nos sintamos indignados, hay mucho para hacer en temas de protección de los usuarios, en protección de datos. Hay más que se puede hacer desde el punto de vista de políticas de las empresas en materia de transparencia, pero no por eso tenemos que ir para atrás en todo lo que fuimos ganando de a poco en materia de libertad de expresión, acceso a la información, y no perder este efecto fundamental que tiene internet, que es un catalizador para el uso y goce de los derechos humanos. O sea, y esto es fundamental, porque nosotros estamos viendo ahora, yo estoy con mucha preocupación veo sobre reacciones, donde a veces batallas que hemos venido llevando a cabo durante muchos años para garantizar ciertas libertades, tengo miedo que haya un retroceso en este sentido. Creo que acá hay que ser muy cuidadosos en el momento también de hablar de la regulación. Creemos que hay lugar para, obviamente, las plataformas para hacer mejor su trabajo y evitar este tipo de abusos, pero asimismo creemos que, o sea, como decía Edison también, la regulación no va a solucionar problemas. A ver, vemos, o sea, estos problemas que se han dado en estos últimos tiempos, vemos que han pasado en diferentes mercados, en mercados muy desarrollados, con mucha regulación, como pasa en Europa también, y eso tampoco ha evitado que este problema surja, ¿no? Creo que también hay un tema de educación a nosotros como usuarios, ¿sí? O sea, y acá tiene que ver también un tema de cada uno como usuario de internet. Piense un segundo antes de reenviar algo, chequéelo, piense cuál puede ser el efecto que esto puede tener. Desde las plataformas, y en el caso particular de Google, tenemos el compromiso, estamos trabajando con diferentes organizaciones que ayudan a hacer todo lo que se llama chequeo de datos. Tengo acá anotados algunos de los nombres de los cuales estamos trabajando, por ejemplo con FactCheck, chequeado en Argentina, Colombia Check, La Silla Vacía, también en Colombia, verificado, .mx en México, la agencia Lupa. Gracias. Bueno, en principio Edison Lanza ha posicionado temas que en efecto están transversalmente cortando los medios de comunicación digitales hoy en día, medios como Ojo Público. Y cuando comentabas esto, en efecto la regulación no es el camino, pero sin embargo existen normas ya como la protección de datos personales que están siendo manipuladas o usadas deliberadamente cuando se trata de personajes denunciados. Y lo digo por dos casos concretos que tocó directamente a Ojo Público. Uno de ellos es del expresidente de la Corte Suprema, el doctor Villestein, que usó la ley de datos personales para pedir que sacáramos de línea de la web una entrevista que habíamos hecho y que se había pactado con él, que era lo que luego entendimos le había incomodado al doctor Villestein, al juez. Era que, bueno, desde esta investigación sobre el patrimonio y cómo se había elevado sus bienes durante los años que estuvo ejerciendo, se hizo la entrevista donde él admite que tenía un negocio personal con su esposa, pese a que la ley impide que tengan negocios privados, y que a su vez este negocio había hecho contratos con el Estado. Pero el solo hecho de que la entrevista en audio esté colgada en la web
es mucho más fuerte que si estuviésemos en el impreso y lo hubiésemos difundido y al día siguiente todos olvidaban ese papel. El hecho que esté en web y que pueda ser de rotación constante, de recordación y de que puedas compartirlo cientos o miles de veces, puede causar remesón en el investigado para que pida que lo retiren de la web. Pero ¿cómo pide que lo retiren? Apelando a esta ley que ya existe de protección de datos personales, porque decía que su voz estaba protegida, que para la entrevista no bastaba pues hacer lo que todo periodista hace al presentarse y decirle pues, estoy haciendo esa historia, quiero su descargo, sino que literal dijéramos vamos a empezar a grabarlo en 3, 2, 1. Y si no había este preámbulo, entonces ese audio. Tuvo una investigación en la Fiscalía peruana que no llegó a formalizarse ante el Poder Judicial. Él no se refiere a la investigación que está en Estados Unidos vigente ante la DEA y que es una investigación con las reservas del caso, sino que él coge este tema, este aspecto de la demanda que no llegó a formalizarse ante el Poder Judicial peruano para decir que debe borrarse no solo de Ojo Público, sino de todos los medios indexados a Google, su nombre y en realidad todos los buscadores de Internet. La demanda continúa, pero en este caso no estamos solos, estamos con todos los medios que publicaron la información, porque incluso aquellos que hicieron entrevistas a los directores de Ojo Público o solamente republicaron la información también están incluidos en la demanda. Incluso en una conferencia que se hizo en un medio académico, en una universidad, ellos también estuvieron al tanto del streaming y también citaron a todos los, citaron en el contexto de la conferencia cuando se les mencionó a ellos. Entonces, el hecho de que haya este tipo de normas que en efecto protegen los datos personales para que no ocurran casos como el de Cambridge Analytica, incluso en menor grado, está permitiendo que cierto sector, personas que pueden ser denunciados o que están en el ojo público porque tienen hechos de interés, puedan cogerse de eso para evitar que se conviertan en noticia. La regulación no es el camino definitivamente, pero como siempre se hace una norma, hay alguien que le busca sacarle la vuelta o busca insertar la trampa. Y eso es lo que está pasando, al menos en ese aspecto. Otro tema que también parece importante mencionar desde el rubro periodístico en el que me desenvuelvo son los fake news. Definitivamente estamos hablando, sí, de repente de información que no es del todo cierta, pero que circula, pero también no podemos negar que existe información deliberadamente falsa que circula, que se crean medios específicos online, sobre todo en campañas electorales, para difundir versiones, rumores, incluso por grupos de WhatsApp. Esto es muy, muy común lo que está pasando en los últimos años en Perú. Pero en contraposición están surgiendo estas iniciativas como el fact-checking, como bien ha comentado el compañero de Google. En Ojo Público también tenemos una iniciativa que es Ojo Biónico. Cada frase o dicho que de un político o alguna noticia le pasamos por este detector y ponemos a nivel de estándar si es falso, mentira o puede ser engañoso. Pero esto es desde el nivel periodístico, a nivel de la ciudadanía, del lector, del consumidor en general de la información. No hay este filtro, no hay este fact-checking interno que puedas hacer. Yo me informo de este medio, pero este otro dice algo diferente, entonces voy a buscar más para encontrar la verdad o al menos otro camino. No está existiendo esto porque también tenemos que tener en cuenta que la información circula tan rápido. En solo una hora podemos enterarnos de unas 30, 40 datos, porque no podemos decir que son noticias completas, pero dentro de esta vorágine de datos es poco el espacio, poca la capacidad incluso de atención que se tiene y de profundizar en este tipo de información que nos llega. Y esto, sobre todo, podría ser un problema cuando se trata de campañas políticas, de discursos que quieran imponer de repente ciertos sectores que tienen información concentrada. Entonces, estamos ahora en una zona un poco gris, estamos en el medio de los dos caminos. El Internet es bueno, sin Internet no existiría Ojo Público. Nosotros somos, para los que no saben, periodistas que venimos del papel, de hacer investigación en impreso por muchos años,
y que saltamos a hacer periodismo de investigación independiente porque existe Internet. O sea, también existen estas opciones, pero del otro lado está el fake news y estas otras iniciativas que también se puede apelar desde la desinformación. Entonces, yo creo que sí es bueno que haya más educación de parte del receptor, del lector, pero también que desde los medios hagamos un periodismo más exhaustivo, que se aprenda, que obviamente el televidente, el lector, el que quiera estar informado, aprenda a distinguir aquel medio que solo está difundiendo rumores o que no sustenta lo que escribe o lo que difunde como noticia, y aquel que sí. Yo creo que parte mucho de nosotros mismos, los consumidores, para evitar que el lado oscuro de Internet pueda expandirse. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, excelente y muy bueno tener los ejemplos tan concretos de cómo esto está afectando en algunos casos el trabajo de ustedes. Solo mencionaría una pequeña nota de publicidad. Si les interesa el tema del derecho al olvido que mencionó Elizabeth, hay un informe que publicó el Diálogo Interamericano hace unos meses, que creo que está disponible en papel afuera y si no en el sitio web nuestro, y cuenta un poco los riesgos que implicarían incorporar críticamente esa doctrina de Europa dentro de los países de América que han mantenido estándares fuertes de libertad de expresión desarrollados, entre otros, por Edison y su equipo de la redactoría. Magali, ustedes en UNESCO tienen un programa fuerte en estos temas, sabemos que trabajan cercanamente con el equipo de la redactoría. Cuéntanos, por favor, su perspectiva sobre estos temas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación a la UNESCO. De hecho, la UNESCO tiene a nivel global un programa, un sector muy poderoso que se llama precisamente sector de comunicación. Y en el sector de comunicación tenemos tres grandes componentes. El uno es memoria del mundo, el otro es libertad de expresión y el otro, que hoy se ha abierto con mucha fuerza, tiene que ver exactamente sobre todo el tema de los medios abiertos de comunicación. Por lo tanto, nos compete directamente estas discusiones. Y yo quisiera, a partir de la presentación que ha hecho Edison y de los comentarios ya, tanto de Pedro como de Elizabeth, tal vez reiterar un tema que tiene que ver precisamente con el tema de derechos, decir que estas discusiones respecto al Internet, a las oportunidades y a las amenazas, son discusiones que se están desarrollando en un debate sobre los derechos humanos, acerca del ejercicio de los derechos humanos. Este no es un tema que tiene que ver solamente con la tecnología, con el desarrollo científico, con la política. Tiene que ver exactamente con la capacidad de las personas de acceder al derecho a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental, pero que ahora, y paso al segundo punto que tiene que ver con la UNESCO, es que es tan importante este derecho que ha sido incluido en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Es parte hoy de uno de los objetivos, de manera específica, del objetivo 16 de la meta 10, el acceso a la información, el acceso a una información de calidad. Y por eso me parece que discutir estos temas además debe plantear compromisos de los países, compromisos de las sociedades y no solamente una discusión de carácter técnico, que obviamente es muy importante, una discusión de carácter político, pero es sobre todo hoy una discusión global en el marco de los compromisos que los países han asumido. Pero por otro lado, quisiera también mencionar que para la UNESCO, al hablar de derechos humanos y al hablar de la Agenda de Desarrollo Sostenible, es también fundamental pensar que estas discusiones, siendo fundamentales entre los actores que tienen que ver directamente con la comunicación, con la tecnología, con el desarrollo científico, sin embargo el debate va más allá de los periodistas y va más allá de las empresas que desarrollan aplicativos y que trabajan en el desarrollo de Internet. Esta es una discusión que compete a toda la sociedad y que tiene
para la UNESCO algunos pilares fundamentales que ya han sido mencionados aquí por los colegas del panel, particularmente Pedro, hacía referencia al tema de la educación. Y para la UNESCO, hablar de libertad de expresión es también hablar del desarrollo de las capacidades de los seres humanos para ejercer el derecho. Y ejercer el derecho a la libertad de expresión es al mismo tiempo tener la capacidad de discriminar mensajes, de desarrollar lectura crítica, de poder tomar posiciones respecto de lo que circula en el Internet. Obviamente que estas capacidades no solo van a ser útiles para los mensajes que circulan en Internet, van a ser útiles en general para la vida social, para la convivencia, pero nos parece fundamental el rol de la educación, y con esto el rol de la educación para la construcción de ciudadanía o para la formación de ciudadanos, también con el hecho de que, siendo un tema de las sociedades, es por lo tanto un tema de política pública. Es un tema que alude a los estados, que alude a un conjunto de involucrados que tienen que ver con la construcción de sociedades inclusivas, donde los derechos son respetados y entre ellos el derecho al acceso a la información, a la libre circulación del conocimiento. La UNESCO reconoce el valor enorme que tiene el Internet como un espacio democratizador y obviamente coincide con las amenazas que han sido identificadas, muchas de las cuales solamente se puede ver en los últimos tiempos. Michael hacía referencia precisamente a la época en que a todos nos entusiasmaba y nos ilusionaba la posibilidad de comunicarnos, de circular información, de recibir información. Hoy sabemos que estos fenómenos tienen una lógica a veces que se va de las manos y que nos coloca frente a realidades completamente distintas o que no podían ser imaginadas al inicio. Bueno, otra vez, el valor de la educación, el valor de la construcción de la ciudadanía y la responsabilidad que tienen los estados, las sociedades, los sistemas educativos, las escuelas, los docentes, obviamente las familias y por supuesto todo el conjunto de actores que están directamente involucrados, periodistas, medios, etcétera, en esta formación de valores que es fundamental. Y decían que la UNESCO reconoce la capacidad democratizadora de Internet, porque también a través del Internet ha sido posible una gran oportunidad de, por ejemplo, acceder al conocimiento universal, conocer las culturas, la diversidad, las lenguas, los conocimientos ancestrales, conocimientos que durante muchos años han estado encriptados y que se han ido perdiendo, incluso están en riesgo de perderse, y a través del Internet también hemos visto la oportunidad de que este tipo de valores puedan ser fortalecidos y sean emergentes. En este sentido, mencionar entonces que para nosotros una condición fundamental es que la Internet esté basada en derechos, en los derechos humanos, que sea abierta, que sea accesible y que además tenga una responsabilidad intersectorial, y por eso también el valor de estos debates y por eso el valor de estos eventos y por eso el valor de los compromisos que los diferentes actores y sectores tienen que asumir en esto que es construcción de ciudadanía, que es lo que permite realmente el ejercicio de la libertad de expresión y es donde el Internet puede ser una herramienta fundamental. Excelente, Magali, muchas gracias. Quisiera seguir la discusión. Estoy seguro que quienes nos acompañan tienen también muchas preguntas. Desafortunadamente estamos contra el tiempo y tenemos un excelente segundo panel que no quiero demorar más, así que vamos a tener que terminar aquí. Si alguien tiene pregunta, estoy seguro que nuestros panelistas tendrán algunos minutos para conversar después en los espacios sociales. Les voy a pedir un aplauso adicional final para nuestros panelistas. Muchas gracias a todos. Muy bien, agradecemos la participación de quienes han estado en esta conferencia magistral.